elegido. Montoro amenaza ahora a las autonomías con aplicar la ley que no se atrevió a ejecutar por razones meramente políticas, mientras los gobiernos autonómicos, conscientes de la fragilidad del Ejecutivo de Rajoy frente al poder territorial, disparaban el gasto sin control, sin tasas y sin pagar las consecuencias. El incumplimiento no es baladí, ya que pone en cuestión el mensaje de fiabilidad que el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho suyo desde que llegó a la Moncloa. Hoy Montoro, con gesto adusto y alambisto, ha lanzado un mensaje de firmeza a todas las regiones a las que culpa de no cumplir lo pactado, disparando el déficit global de España ante los tribunales económicos de Bruselas. ¿Dónde quedó la célebre frase de Montoro del Estado somos todos, con la que advertía a su llegada a la cartera de Hacienda que el gobierno del Partido Popular no permitiría la quiebra de ninguna región? A cambio de su ayuda, el Ejecutivo les exigía el control del gasto público. Siendo esta ecuación tan fácil, según Montoro, no valía la excusa esgrimida por Zapatero de culpar a las autonomías, puesto que su responsabilidad era controlarlas. Hoy Montoro ha usado esa misma excusa. Este nuevo fracaso del Partido Popular es un golpe en la línea de flotación del que desde el primer momento se ha presentado como el gobierno de la austeridad, un golpe bajo que pone en duda la fiabilidad del gobierno de Mariano Rajoy. ¿Cómo puede afectar a la imagen del Ejecutivo? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. El único triunfo del que el gobierno del PP viene enorgulleciéndose hasta resultar cansino, el control del déficit público, resulta que también es más falso que cualesquiera de las promesas electorales de Rajoy. Ese control que elevó a los altares de lo dolorosamente necesario las políticas de austeridad de Rajoy, que han empobrecido a los españoles y recortado los derechos de los trabajadores, resulta que en el sumatorio del desmadre autonómico se ha descontrolado sin que el estricto Montoro haya hecho nada para embridar el gasto de las comunidades autónomas, no sea que le vayan a tildar de centralista. Al contrario, ha acudido en socorro de los dilapidadores, que no en ayuda de los ciudadanos afectados por la prodigalidad del superfluo gasto identitario autonómico, que mientras vaciaba de medicinas las farmacias catalanas, llenaba de prescindibles chiringuitos diplomáticos catalanes el mapamundi. Pero con esos no se atreven ni Rajoy ni Montoro. Por eso se ha disparado el déficit, que es directamente proporcional al miedo que el PP les tiene a los mandarines autonómicos que gastan sin tasa y sin medida, porque, como todos sabemos, España les roba. Portazo de Albert Rivera a sentarse a negociar con Podemos, a los que rechaza de forma tajante. Solo hay una cosa peor que nuevas elecciones: un gobierno en el que tenga cabida la formación morada. Aseveración de Albert Rivera, al que Pablo Iglesias pide que se aleje de la radicalidad y le ponga fácil formar un gobierno compuesto por socialistas y morados. Manuela Carmena quiere rebautizar el Valle de los Caídos por el Valle de la Paz, aunque la alcaldesa de la capital de España no se plantea acabar con el sepulcro colectivo. Afirma que sería conveniente cambiarlo por respeto. Asimismo, se plantea cambiar el nombre al Arco del Triunfo para sustituirlo por Arco de la Concordia o Arco de la Democracia. Una biografía de Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, relata excéntricos comportamientos del nacionalista que desde hace años realiza toda clase de peripecias para evitar usar el DNI español. Así, Puigdemont, en sus vuelos entre Madrid y Barcelona, evitaba coger el puente aéreo y volaba al extranjero con escalas para usar el pasaporte. También se registraba de noche en los hoteles para, aprovechando el turno del personal menos cualificado, poder declararse catalán de nacionalidad. Una compañía ferroviaria alemana habilita vagones de mujeres y niños para garantizar su integridad. Ocurre después de las agresiones sexuales ocurridas en Colonia y en un clima de inseguridad tras la crisis migratoria. ¿Es este el fracaso del multiculturalismo o se trata de una medida eficaz para proteger a mujeres y niños? Y en los deportes, Juanma, nos vas a hablar, buenas noches, del Clásico, del Valencia, y hablamos de todo. Un poco de todo. Del Clásico hay que hablar, evidentemente, porque como siempre, copa la actualidad deportiva, el Madrid-Barça este fin de semana, pero también del Valencia. Ayer comenzábamos la información deportiva hablando de la destitución de Gary Neville, y hoy lo que vamos a ver es brevemente a Paco Ayestarán presentado como nuevo entrenador del Valencia. En el tiempo de deportes hablaremos de esto brevemente, pero sobre todo, ya decimos, del Clásico y de esa posible mudanza de Cristiano Ronaldo de Madrid hacia quizás el Paris Saint-Germain.
No podemos escuchar esas declaraciones de Albert Rivera, parece que tenemos algún problema de sonido, pero se lo cuento yo. Se mostraba absolutamente tajante Albert Rivera en su no a Podemos. Daba un portazo a la reunión A3 propuesta ayer por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y hoy precisamente Pablo Iglesias le pedía a la formación naranja que cediera en su radicalismo y les pusiera las cosas fáciles, llegando incluso a acusar a Ciudadanos de ser agresivos, radicales y maximalistas. Y a Ciudadanos creo que se le puede pedir que ceda en su maximalismo, en su radicalismo, y que ponga las cosas fáciles. Yo creo que no es el momento de elevar el tono, sino que es el momento de la responsabilidad. A la posibilidad de un gobierno tripartito formado por socialistas, morados y naranjas se refería también hoy el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para quien es absolutamente imposible que se produzca el acuerdo. No tan improbable resulta esta posibilidad a ojos del ministro del Interior, de Jorge Fernández Díaz, quien ha acusado al secretario general de los socialistas de estar pactando la celebración de un referéndum con Podemos en secreto. Es de enmascarar la cuestión del referéndum, que es una línea roja que el Comité Federal le estableció al secretario general del PSOE y que por otra parte Ciudadanos también se la ha establecido claramente al PSOE. Lo digo así de claro. Parecería como si dijera, bueno, yo el tema del referéndum del señor Sánchez lo delego en el PSC. Nadie, salvo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, parecen confiar en que se consiga alcanzar un acuerdo que permita a los socialistas sentarse finalmente en la Moncloa. Ni PP, ni Ciudadanos, ni siquiera muchos de los miembros de la formación morada. Mientras que los populares exigen a Sánchez e Iglesias que dejen de hacer teatro y no nos hagan perder más tiempo, en Ciudadanos rechazan de plano que vayan a abstenerse para permitir un gobierno en el que tenga cabida Podemos. Por su parte, Xavier Domènech, líder de Barcelona en Comú, líder y socio también de Podemos, niega que en su partido vayan a renunciar a la celebración de ese referéndum en Cataluña. Estoy absolutamente convencida de que Podemos y Ciudadanos en política económica, en política laboral, no se ponen de acuerdo, y eso lo saben, y lo sabe Pedro Sánchez, y eso es lo que nos está haciendo perder el tiempo. Bueno, porque están intentando llegar a acuerdos que saben que son imposibles. Donde el PSOE ve ahora mismo una oportunidad, ustedes solo ven teatrillo. Pues mire, es que ayer no pasó nada, o mejor dicho, pasó más de lo mismo. Pasó una vez más muchas fotos, regalos, en fin, mucho teatro, pero de fondo no pasó sustancialmente nada. Nos abstengamos nosotros para que gobierne PSOE y Podemos es imposible. Por lo tanto, yo no sé si es tan improbable como eso, pero, en fin, si alguien ha pensado que existe esa posibilidad, ja se la puede quitar de la cabeza. És evident que si no arribem a una solució sobre el tema de la proposta del dret a decidir dels catalans i les catalanes, això s'encalla, evidentment, però bueno... Desde Ciudadanos afirman que el pacto es imposible, como acaban de escuchar, mientras que en Podemos no renuncian a la convocatoria de un referéndum, principal línea roja de las negociaciones entre PSOE y Podemos. ¿Qué más puntos de fricción separan a estos dos partidos? María Matos, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues son 4 los puntos que por ahora obstaculizan el acuerdo entre ambos. El primer punto corresponde al tipo de gobierno. Sánchez insiste en que el acuerdo debe incluir tanto a Ciudadanos como a Podemos, aunque ha reconocido que es casi imposible un pacto a 3. Por su parte, Iglesias quiere un gobierno a la valenciana, es decir, una coalición formada por fuerzas progresistas que él mismo ha bautizado como la vía del 161, que son los votos que sumarían PSOE, Podemos, Compromís y Unidad Popular. El segundo aspecto tiene que ver sobre el papel de Ciudadanos. Mientras Sánchez dice que cualquier pacto para su investidura debe de incluir el sí de Ciudadanos, Iglesias se muestra dispuesto a negociar con Ciudadanos, pero solo para pedirle su apoyo en la investidura por activa o por pasiva y no para incluirle en su coalición de izquierdas. El tercer aspecto en el que hay diferencias es la metodología de trabajo. Sánchez cree que el mayor avance es que ahora Iglesias está dispuesto a negociar con Ciudadanos y propone que se sienten los equipos negociadores, mientras que el líder de Podemos ha dicho que a partir de ahora se pondrá al frente del equipo negociador de su partido, pero no ha hablado aún de una posible mesa con Ciudadanos. Y por último, el cuarto punto y fundamental escollo, Cataluña. Sánchez ha insistido en que el PSOE y el PSC tienen la misma hoja de ruta para resolver la crisis con Cataluña, que pasa por una reforma constitucional, mientras que Podemos exige la celebración de un referéndum en Cataluña, presionado por sus mareas asociadas. Sobre mi deseo, yo he expresado ya en muchas ocasiones y lo reitero, que es muy importante que haya gobierno y que no haya elecciones. Creo que es un sentimiento muy general y yo me sumo como ciudadana, no como alcaldesa.
Diversidad de percepción entre los distintos círculos de Podemos, ya que si Manuela Carmena mostraba su cara más optimista, Juan Carlos Monedero humillaba con sus palabras al líder de los socialistas, al que asegura que ni los varones ni Albert Rivera dejan actuar con libertad. Los Ciudadanos no le deja, que parece que es que las declaraciones de Villegas diciendo ni por activa ni por pasiva, vamos, que parece que está en, no sé, parece que está en otro lugar, ¿no? Y no en un espacio de discusión política. Y por otro lado, los varones y baronesa del Partido Socialista, que desde el comienzo le han cerrado todas las puertas al pobre Sánchez. Es de tocomocho que Iglesias haya renunciado a una vicepresidencia que nunca tuvo. Declaraciones de Albert Rivera tras el ofrecimiento de Pablo Iglesias de renunciar al número 2 del Gobierno si él era el impedimento para alcanzar un acuerdo. Susana Díaz, la presidenta de la Junta, también ha valorado el ofrecimiento del secretario general de Podemos. Invito a Podemos que se siente a hablar de contenidos. Por cierto, renuncias. Esto es como el tocomocho, ¿no? Es decir, he renunciado a algo que no tenía. Es decir, he renunciado a una vicepresidencia que nunca tuve. ¿Qué renuncia ha habido aquí? Ninguna. Yo no he renunciado a nada. ¿Por qué? Porque no me ha otorgado nada. Teníamos una cierta duda de qué faceta del señor Iglesias nos íbamos a encontrar. Y nos encontramos la faceta de artista. Porque es de artista. Renunciar a aquello que no se tiene, cederlo a otro compañero y no hablar realmente de los problemas de los ciudadanos. Llevan meses jugando al ratón y al gato y parece que están en una canción de Pimpinela. Palabras de Pablo Casado en referencia a la entrevista celebrada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Casado también ponía el acento en que los socialistas tienen la querencia natural de pactar con la extrema izquierda. El acuerdo de la extrema izquierda con el Partido Socialista, que además necesita de la abstención o del apoyo de los nacionalistas secesionistas más radicales, ese acuerdo sería lo peor para España. Celebro y agradezco públicamente al señor Iglesias el cambio de actitud en cuanto a su relación con mi persona. Nosotros, ni PP ni populismos. Parece que la señora Susana Díaz manda más que Pedro Sánchez. ¿Pactará, sí o no? Luego vamos al desarrollo. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. Lo que dejo claro aquí es que Podemos no entrará a formar parte de ningún gobierno presidido por un candidato del Partido Socialista. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que lo que tú estás haciendo es confundir la nueva política con la difamación. Creo que sería bueno que nos relajáramos en el tono porque nos queda todavía una hora de debate. Coincido con las propuestas que haces, pero después cuando gobernáis no hacéis lo que decís primero. Mucho más coherente que Tsipras y que Grecia. Y tranquilízate, o sea, porque yo no, de verdad. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo que ni antes, ni durante, ni después. Creo que Pedro Sánchez no está en condiciones de proponer un gobierno exclusivo del Partido Socialista. Creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid que impute a Eduardo Leira, el marido de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por un delito contra los derechos de los trabajadores contemplado en el artículo 311 del Código Penal. El Ministerio Público considera que existen indicios de que Leira, en calidad de empleador de la mercantil I3 Consultores, pudo imponer a sus trabajadores la firma de un contrato laboral en el que fijaba que estos tenían una categoría inferior a la que les correspondía. De demostrarse esta acusación, el esposo de Carmena habría perjudicado los derechos laborales de sus empleados y, en particular, el de percibir la retribución adecuada conforme a los servicios realmente prestados. También se pudo aprovechar, continúa la acusación, de la situación coyuntural existente en ese momento acerca de la crisis que se vivía en el sector inmobiliario en la fecha de la firma de esos contratos. Escuchamos ya a la alcaldesa después de conocer la noticia. Claro, pero bueno, siempre es triste, naturalmente, y es duro tener que sufrir pues operaciones, digamos, de descrédito que vienen, pues sin lugar a ninguna duda, como consecuencia de mi cargo, ¿no? Hoy la regente del consistorio madrileño es también noticia por su última ocurrencia. Manuela Carmena quiere rebautizar el Valle de los Caídos como el Valle de la Paz. Así lo ha dicho en una entrevista a una revista cultural en la que ha afirmado que está de acuerdo en mantener el monumento al tiempo que declara
que nadie quiere dinamitar la zona, aunque eso sí, considera que lo razonable sería cambiar su nombre por consideración, dice. Además, Carmena también le gustaría renombrar el Arco del Triunfo en Moncloa por el Arco de la Democracia o el Arco de la Concordia, al considerar que Madrid no puede mantener un nombre de un monumento con el que se conmemora un golpe de Estado llevado a cabo contra el gobierno legalmente establecido. Miramos ahora hacia Cataluña, donde la pasada semana salió a la venta Puigdemont, el president, una biografía del exalcalde de Gerona en la que se relatan episodios de su independentismo que rayan en la esquizofrenia. Vivía el independentismo cuando casi nadie lo era, se puede leer en ese libro. La obra describe a un Puigdemont dando bandazos al volante ante los peajes para encontrar aquel cuyo cartel estuviese escrito en catalán, o peor aún, gastaba lo que hiciera falta para viajar en avión a Madrid, evitando el puente aéreo y tomando vuelos internacionales con escala. Todo ello, ¿para qué dirán ustedes? Pues para darse el gusto de utilizar el pasaporte y no el DNI español. Hay otra anécdota con el carnet de identidad que el propio Puigdemont relataba el pasado 8 de marzo en la presentación de una reedición de un libro del que es autor, del año 94. La obra se titula Cataqué y explica las vivencias de un joven periodista que va dando tumbos por el mundo tratando de hacer entender a sus interlocutores que él provenía de un pequeño país al nordeste de España. Vamos a verlo. Entra en crisi el títol, perquè segurament avui, vaja, segur. Seguramente este título ya no tiene sentido. Este título lo puse porque yo, cuando viajaba por el mundo, al inscribirme en un hotel decía, yo soy de Cataluña. Preguntaba, where are you from? ¿Cataqué? Me contestaban. Y yo decía, hostia tú, otro más. Yo hacía una cosa que ahora no sé si aún es posible, pero en aquel momento os aseguro que lo hacía así. Y es que cuando yo me inscribía en los hoteles, lo hacía de noche. A la nit hi havia... Porque a esa hora había un personal del servicio que solía ser inmigrante, gente que acababa de llegar, y que tenía un dominio del inglés o del francés muy inferior al mío. Y por tanto, les podía colar fácilmente el carnet de nacionalidad catalana que llevaba en el bolsillo. a la butxaca i els hi deien... Y lo escribía yo mismo, Cataluña, y nadie discutía ya mi nacionalidad. Ningú la meva nacionalitat. Eduardo, ¿puedes llegar a entender un comportamiento de estas características? Bueno, tratándose de este individuo, sí. Sí, desde luego. Orgulloso de sus cotidianas bobadas separatistas, ofrecidas como heroicidades de charanga y pandereta en el altar de la patria catalana, Carles Puigdemont las proclama sin rubor, como acaban ustedes de escuchar. Es evidente que carece del sentido del ridículo, lo cual provoca siempre en los demás lo que en español castizo se llama alipori, o sea, vergüenza ajena. Carles Puigdemont se ha retratado a sí mismo como una caricatura grotesca del separatismo catalán que merece figurar en la portada de Charlie Hebdo. El Jueves y Mongolia son publicaciones demasiado serias para albergar las bobadas de Puigdemont, al que solo le falta disfrazarse permanentemente de cagané para ser más catalán que las heces de la célebre figurita de los belenes catalanes. Muchas gracias, Eduardo. Cambiamos de asunto. La justicia belga ha autorizado la entrega a Francia del presunto cerebro del aparato logístico de los atentados del 13 de noviembre en París, quien ya ha aceptado ser transferido al país galo. Una buena noticia para el terrorista, que había manifestado su disposición a colaborar con las autoridades si finalmente era extraditado a ese país, a Francia. Francia, como decimos, había solicitado a Bélgica, a través de una orden de arresto europea, el envío del presunto terrorista para que rindiese cuentas ante los investigadores sobre el papel que jugó en los atentados del 13 de noviembre en la capital francesa. El próximo 7 de abril, el caso de Abdeslam volverá a la Cámara del Consejo de Bruselas, que interviene en la fase de instrucción de los atentados belgas. Abordará también su mantenimiento en detención preventiva. Y apenas unas semanas después de la firma del Tratado de la Unión Europea con Turquía, en virtud del cual los refugiados que lleguen a tierras griegas serán inmediatamente enviados al país turco, se comprueba que el acuerdo no servirá para frenar la avalancha migratoria en Europa. 800.000 inmigrantes se habrían congregado ya en costas libias, dispuestos a cruzar hacia Europa en cualquier momento. Según informa el diario austriaco Kronenzeitung, citando al ministro francés del Interior, Jean-Yves Le Drian, quien ha admitido que la Unión Europea no ha preparado ningún plan para hacer frente a esta nueva contingencia. La llegada del buen tiempo hace además temer por una pronta reanudación de las oleadas masivas de inmigrantes y refugiados, ya que la diferencia cada día es más confusa y a la larga hay que esperar a sumar la llegada de cientos de miles de esos inmigrantes procedentes de Libia.
Alemania tendrá vagones solo para mujeres y niños para poder garantizar su integridad. Así lo ha confirmado la compañía ferroviaria Raglioplan, que asegura que en los próximos días, en el vagón central del tren, junto al departamento del revisor, se colocarán varios compartimentos de acceso exclusivo a mujeres y niños. La decisión de la compañía es una respuesta al clima de inseguridad ciudadana que se vive en Alemania y que tiene uno de sus máximos exponentes en las agresiones sexuales a mujeres cometidas por refugiados inmigrantes de religión islámica. De esta manera, Alemania se suma a varios países que ya han optado por segregar por sexos a los viajeros, una medida que se aplica siempre con el objetivo de evitar abusos sexuales tanto en India como en México, Brasil, Egipto o Indonesia. En Europa, el primer líder político en comentar estas medidas de segregación por sexos en transportes públicos ha sido el líder del laborismo inglés, Jeremy Corbyn, que la ha relacionado directamente con las agresiones y el acoso vividos en Colonia. El político británico ha calificado de inaceptable que mujeres y niñas tengan que adaptar su vida cotidiana con el fin de evitar el acoso. Eduardo, ¿qué te parece esta medida adoptada por Alemania? ¿Crees que es una consecuencia lógica de la inmigración musulmana? ¿Crees que se trata de la constatación del fracaso del multiculturalismo? ¿O para ti es una medida eficaz para conseguir proteger a mujeres y niños? Se trata de todo eso que has dicho, pero no es una medida eficaz. Es una medida que recorta las libertades de las mujeres alemanas. Lo verdaderamente peligroso en la democrática Alemania del siglo XXI no es ser un violador musulmán, no. Lo realmente peligroso es ser mujer. Mediante una perversa inversión del primordial concepto de la justicia y de la seguridad que ésta debe proporcionar a los ciudadanos, las autoridades germanas han decidido recortar los derechos de las mujeres alemanas, limitando su libertad de movimientos y estabulándolas en vagones ferroviarios ad hoc, para que los inmigrantes y refugiados musulmanes no las acosen sexualmente y no las violen en la vía pública ni en los medios de transporte. El gobierno democrático alemán castiga a las mujeres por su condición femenina, obligándolas a viajar en vagones ferroviarios solo para mujeres, mientras sus verdugos campan por sus fueros y se les da la bienvenida porque su condición de musulmanes es inviolable y debe ser protegida a toda costa y en cualquier trance, como ya se hizo en Colonia y en Hamburgo. Hay miserables que dicen, los musulmanes también, que cuando una mujer es violada es porque provoca a su violador con una falda muy corta y un escote muy largo. El gobierno germano parece haberlo asumido. A partir de ahora, si una mujer alemana es violada, será por haber cometido la imprudencia de no estabularse en vagones solo para mujeres. ¡Qué vergüenza! Que se han desviado en relación con su objetivo en casi un punto, en 0,96% del Producto Interior Bruto. El Gobierno se ha desviado del objetivo de déficit pactado con Bruselas en 10.000 millones de euros y ha superado por casi un punto el objetivo marcado. Finalmente ha sido del 5,14%, mientras que nuestro compromiso era no superar el 4,2%. Datos que hemos conocido hoy tras su publicación en el BOE, pero de los que a principios de marzo ya alertaba la Comisión Europea advirtiendo que íbamos a faltar a nuestra palabra. Por ello, hoy el semblante de Cristóbal Montoro era serio cuando reconocía este nuevo fracaso del Ejecutivo, culpando a las comunidades autónomas de que sus administraciones no hayan sido capaces de controlar el gasto público. Además, señalaba directamente a dos regiones como las principales responsables de haber inflado el déficit total de España, Valencia y Cataluña. La reducción ha sido desde el 5,8% al 5,16, que las administraciones públicas han cerrado en el año 2015. Se trata, por tanto, de una nueva reducción del déficit público en España, pero insuficiente. Montoro, sin embargo, no pensaba así a su llegada a la cartera de Hacienda. Entonces, el responsable de las arcas públicas advertía que el gobierno del Partido Popular no dejaría quebrar a ninguna región. A cambio, estas se comprometían a controlar el gasto público. Estando así las cosas, no valía la justificación que esgrimían Zapatero y Salgado, culpando a las autonomías del incumplimiento del objetivo de déficit, porque según Montoro era responsabilidad del gobierno controlarlas. No obstante, hoy Cristóbal Montoro se ha valido de la misma excusa, actitud que ha sido criticada por el socialista Miguel Sebastián, quien ha acusado al titular de la agencia tributaria de utilizar un doble rasero cuando el que está en el gobierno es él. En el 2011 la culpa del déficit fue de Zapatero. En el 2015 es de las comunidades autónomas. Montoro, no tienes vergüenza. Preguntado al respecto, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha quitado importancia a este desvío de 10.000 millones, asegurando que lo importante son los datos de crecimiento de nuestro país y las buenas cifras que el Ejecutivo espera en relación a la EPA y a la afiliación a la Seguridad Social.
Importante es el crecimiento económico, lo vuelvo a repetir, y en los próximos días tendremos tanto al Banco de España como al INE sacando sus proyecciones de crecimiento económico, tendremos los datos de afiliación del mes de marzo, tendremos también la encuesta de población activa del primer trimestre. La economía española, a pesar de todas las incertidumbres del contexto internacional, ha seguido creciendo. Tras conocer el dato macroeconómico, desde Ciudadanos han acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de haber perdido una oportunidad histórica, advirtiendo al tiempo de que Bruselas puede llegar a imponernos sanciones. La Comunidad Europea, la Comisión, Pierre Moscovici, adoptó una resolución que mandó a España, me parece que fue el 5 de marzo, sí, a principios de marzo, en la que nos decía que, bueno, no tenemos un plan aprobado por Bruselas en este momento. Yo sinceramente creo que se puede calificar esta legislatura de la mayor oportunidad perdida de la historia de España. Las sanciones llegarían de manera externa, pero a nivel interno Montoro ya ha anunciado que pretende hacer el Ejecutivo para atajar el gasto indiscriminado de la mayoría de regiones de nuestro país. María Durán, buenas noches. Se va a centrar en dos medidas concretas, ¿no es así? Exactamente, buenas noches. Cristóbal Montoro ha decidido ponerse duro con las comunidades autónomas después del tirón de orejas del pasado 9 de marzo por parte de la Comisión Europea al Gobierno. Este jueves ha planteado dos medidas que se van a comenzar a aplicar a partir de este momento. En primer lugar, va a enviar de manera inmediata una carta a cada comunidad. ¿Con qué objeto? Pues en esa misiva va a informar a cada gobierno local de la obligatoriedad de aprobar un acuerdo de no disponibilidad. Este tendrá que garantizar que los 10.000 millones de euros extra que el Gobierno les va a inyectar a través de los presupuestos generales del Estado no van a incrementar el gasto, sino que se van a destinar a no aumentar el de 2015. Y en segundo lugar, el Ministerio de Hacienda va a exigir y hacer público el cumplimiento de la regla de gasto de forma mensual. Es decir, se va a pedir la colaboración de los interventores que mes a mes van a tener que informar al Estado de cómo están logrando las comunidades cumplir con el objetivo de gasto que tienen marcado. Muchas gracias, María. Pues para hablar de cómo afecta que el Ejecutivo se haya pasado en 10.000 millones de lo pactado con Bruselas, conectamos en directo con el catedrático de la Universidad San Pablo CEU, don Rafael Pampillón, a quien ya saludamos. Señor Pampillón, buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, y para tratar de ser lo más didácticos posibles, ¿qué es el déficit y por qué es malo y qué diferencia hay entre déficit público y deuda pública? Para que quede claro a los espectadores. El déficit público es la diferencia entre los gastos de las administraciones públicas, los gastos que hace el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, y los ingresos fiscales, la recaudación. Esa diferencia es el déficit que se produce cada año cuando hay más gastos que ingresos. Y ese déficit hay que financiarlo con deuda. El conjunto de la deuda, que es una variable stock, es una variable fondo, es una variable que está ahí siempre y que hay que pagar. Por tanto, el déficit, como hay que financiarlo con deuda, lo que sucede es que aumenta la deuda. El déficit aumenta la deuda. ¿Cómo es posible que la cifra final siempre sorprenda a los responsables del control del gasto? ¿No es posible hacer un seguimiento presupuestario para controlar el déficit a meses vista? Sí es posible, pero a final de año siempre hay flecos, siempre hay gastos, hay diferentes maneras y plazos de ingresos fiscales y al final hay que esperar para cuadrar bien las cuentas de todas las administraciones públicas y obtener el déficit definitivo. ¿Qué puede pasar con este incumplimiento? ¿Nos impondrá Bruselas una multa o nos obligará a hacer más ajustes? Y en ese caso, ¿de qué ajustes se tratarían? Probablemente no nos ponga multa porque a otros países no se las ha puesto, pero sí que nos ponga algunos ajustes de aumento de ingresos fiscales, como puede ser aumentar el IVA o los impuestos sobre carburantes o sobre el tabaco, sobre el alcohol, o reducir gastos en las comunidades autónomas, darle más responsabilidad a las comunidades autónomas sobre los ingresos para que el gasto que hagan lo financien con esos ingresos y tengan un coste político de hacer ese gasto público. Señor Pampillón, la percepción de muchos españoles es que las consecuencias del incumplimiento del objetivo de déficit las pagamos todos, pero nunca los responsables de los gobiernos autonómicos que han descontrolado su gasto. ¿Esto es así? Sí, esto es así, porque al final el aumento de la deuda
genera tipos de interés más altos, una prima de riesgo mayor. De hecho, nuestra prima de riesgo ha subido más y es mayor que la italiana. Eso quiere decir que hay una cierta desconfianza sobre la deuda española. Lo pagamos entre todos porque al final eso encarece la financiación de la economía española y también de las empresas que se financian en los mercados. Y por último, ¿el fracaso de este objetivo prioritario y preferente del Partido Popular afectará a la imagen de austeridad y estabilidad pretendida por Rajoy? A mí me parece que no, porque el déficit se ha reducido con respecto al año 14, era 5,7, se ha quedado en 5,2, alejado del 4,2 previsto. 5,2 es un déficit mucho más alto que el que estaba previsto, pero yo creo que Rajoy lo que ha hecho es, en vez de pasar algunos gastos al año 16 y a algunas recaudaciones que se podían haber pasado también al año 16, se ha pasado todo al año 15 y eso ha generado un déficit público que a mí me parece que es más correcto, que es más diáfano y que es más real. Al final, el que llegue a gobernar a España en el año 16 se encontrará con las cuentas limpias y sin facturas debajo de la alfombra. Ha quedado clarísimo, señor Pampillón. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Hablamos ya de la información deportiva. Juanma, acaba de comparecer Keylor Navas. ¿Qué ha dicho? Sí, además es que esta semana, como hay clásico, pues el Real Madrid, el Barcelona, están abriendo más a los medios el acceso a los jugadores. Ayer compareció Gareth Bale, hoy ha comparecido también Alex Vidal en el FC Barcelona y hace apenas unos minutillos Keylor Navas ha salido a la sala de prensa de Valdebebas para valorar ese clásico y decir, en su opinión, quién es el jugador más importante, más peligroso del Barça. Bueno, yo desde el principio lo único que soñaba, con lo que pedía, era una oportunidad de poder jugar. Se decían muchas cosas, pero al final uno como futbolista nunca tiene que dejar de creer en uno mismo. Gracias a Dios este año las cosas me han ido saliendo bien. Yo espero poder mejorar cada día, siempre tengo esas ganas y esa hambre de poder aprender. Y de lo que se sigue hablando después de lo que se vio anoche en el plató de Punto Pelota es de esto, de la cámara oculta, de cómo Punto Pelota se infiltró en la finca y demostró que Cristiano Ronaldo está planificando vender su casa y por tanto lo más probable mudarse fuera del Real Madrid al Paris Saint-Germain, según apuntó Ulises Sánchez Flor. Antes, Látigo Serrano contextualizó y dijo exactamente cuáles son los planes de Cristiano Ronaldo para vender esta casa. Que Cristiano ha puesto a la venta tanto su chalet de la finca como el de su madre. El chalet de Cristiano lo compró en su día a la viuda del constructor de la finca, de Luis García Cereceda. Se puede vender entre 5 y 5,5 millones aproximadamente. Y también vende la casa de su madre, que obviamente la pagó él, o sea, su madre no tiene ingresos para... Y es una casa valorada en torno a 2,5 millones. Está mal de precio. Bueno, pues en el Real Madrid y en el Barcelona, siempre cuando hay una semana de clásicos se suele preguntar a ex de ambos equipos para que valoren la situación de cara a ese partido. Schuster, mítico, jugó en el Real Madrid, en el Barcelona y el Atlético de Madrid, ha hablado hoy en un torneo benéfico y, de hecho, esos tres grandes, al que peor valora es al Real Madrid. Sabemos que no está equilibrado, ¿no? Tenemos mucha gente por un puesto, pocos por otros, y eso se paga en el fútbol a alto nivel, eso se paga muy caro, ¿no? Donde luego los vecinos lo hacen mejor, hasta el Atlético de Madrid también lo hace mejor. Bueno, y muchísimas noticias polideportivas, en Punto Pelota en unos minutos las verán, pero también de lo que hay que hablar es de esto, de la noticia de esta tarde, el accidente que sufrió Fernando Alonso, que le dejó bastante conmocionado. Aún no nos explicamos cómo pudo salir vivo de este amasijo de hierros. Bueno, pues hoy esperábamos que empezase a entrenar de cara al Gran Premio de Malasia de este fin de semana, pero la FIA ha distribuido este comunicado, lo vamos a ver a continuación. Antes vemos las palabras de Alonso explicando que ha tenido un accidente, que a raíz de ese accidente, mejor dicho, sufre todavía una pequeña fractura en la costilla, la que le produjo un neumotórax y por tanto no estará disponible para este Gran Premio de este fin de semana, como ha confirmado también la FIA, como vemos en pantalla. Menuda decepción, Juanma. Nos vamos. Hay que esperar. Hay que esperar. Bueno, nos vamos, les dejamos con Punto Pelota, después el Gato al Agua. Nosotros les decimos adiós, hasta mañana. Gracias y buenas noches. You and me bleed the same.
buenas, amigos de Trending Music, un auténtico lujazo tener con nosotros aquí, pues podemos decir una de las caras y una de las voces más dulces dentro de la música española. Su nombre es Conchita. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya te tenemos aquí por fin en Trending Music. ¿Quién mejor que tú para que nos cuentes quién es Conchita? Como artista. Pues no te creas que eso es un poco difícil, lo de definirse a uno mismo es complicado, pero bueno, no sé, llevo 4 discos, compongo mis canciones, las canto y a todo el que quiera escuchar, ahí estamos, ¿no? Es un estilo muy personal, ¿no? Un estilo muy diferente. ¿Cómo describirías tu estilo? Yo cojo la guitarra, saco lo que llevo dentro y según el momento en el que estoy y cómo me siento y lo que está pasando a mi alrededor salen cosas distintas, ¿no? Y luego ya pues intento vestir cada canción con lo que mejor creo yo que le quede. Cuidado, salto todo por los aires y ahora qué, no pretendas encontrarlo, todo lo que tengo metido aquí dentro, que apenas me deja ni un hueco para respirar. ¿Cómo fue tu promoción? ¿Fue a través de las redes sociales, como hacen hoy en día casi todos los cantantes, o mandando maquetas, como se hacía antiguamente a las discográficas? Cuando yo salí no había redes sociales todavía, no había Facebook, ni había Twitter, ni había nada, eso salió después, o sea que fue mucha promo, ¿no? Lo que se llama, mucha tele, tuve la suerte de entrar en radio también y eso ayuda mucho, la verdad. Jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte, poder pensar. Has llegado a trabajar con el grandísimo Pablo Cebrián, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, grabé mi 3er disco con él y el 4º también grababa con él y bien, súper bien, la verdad que nos llevamos increíble, él me conoce súper bien, entonces le llevo las canciones, pues yo hago las canciones guitarra y voz o piano y voz y con él un poco decidimos lo que vamos a hacer con ellas, ¿no? Hacia dónde las queremos llevar. ¿Qué estilo musical le gusta a Conchita cuando está en casa, por ejemplo, que se pone? ¿Y en quién se inspira Conchita? Pues no sé en qué me inspiro, intento no inspirarme en nadie porque no, hay que hacer algo, en todo, ¿no? Hay que hacer algo que sea tuyo, pero yo escucho un poco de todo, ahora venía escuchando Coldplay en el coche, no sé, escucho mucha música francesa, crecí en Francia y tengo mucho de eso y me gusta mucho investigar. ¿Eres española o tienes influencias de fuera? ¿De Finlandia? No, por ahí he leído, ¿no? Bueno, nací en Finlandia, pero fue un poco casualidad. Estuve... Unas vacaciones de tu padre, ¿no? Lo que estuvo mi madre, sí, por ahí, 2 o 3 días. Y luego toda mi infancia la he vivido en Francia y he hecho todos mis estudios en francés porque hablaba fatal español, solo hablaba español con mis padres y bueno, y tengo mucho de eso, yo creo. Sí que tengo bastante influencia, yo creo, en la manera de componer y igual de escribir también. He visto ciudades grandes y pequeñas, rincones escondidos que casi ni se encuentran y tuve algo de suerte y pude ver mucho más allá. En tan solo 5 años, ¿cómo te ves? Dentro de 5, bueno, estoy bastante ilusionada ahora con un proyecto nuevo que estoy haciendo con Pablo Cebrián, que es en francés. Tengo muchas ganas y mucha ilusión, sobre todo porque llevamos haciéndolo creo que 3 años. Hoy lo estaba calculando y digo, tío, es que claro, entre lo mío y lo suyo, ¿no? Pues en los huecos empujamos eso y vamos un poco lentos, pero ya lo tenemos todo. Conchita es una persona muy solidaria, de hecho en el 2015, en este verano, me has comentado hace un rato, sacaste un tema solidario, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa experiencia, dónde surgió la idea y cómo fue. Pues me llamaron de repente un día desde la Fundación Antena 3 que estaban haciendo un proyecto para... necesitaban una canción para... a ver cómo lo explico, para que el 13 de mayo, creo que es el 13 de mayo, se haga el Día del Niño Hospitalizado, ¿no? Entonces querían mover todo ese proyecto con 7 asociaciones que trabajan con niños en hospitales y necesitaban un tema, entonces me preguntaron si lo quería hacer. Hice esa tarde, pues me entró así te entra un ataque así de inspiración, ¿no? Y bueno, con eso se lo mandé, lo grabamos con Pablo otra vez y bueno, la verdad que ha ido súper bien porque es una canción que habla de besos, de lanzar besos y me escriben desde un montón de sitios, un montón de niños además, lo hacen para final de curso esa canción y bueno, si la compartes, si te la descargas, todos los beneficios van para esas asociaciones, para los niños hospitalizados. Tienes amigos que desde hace tiempo, por si los necesitas, guardan sus besos, besos guerreros que pueden ganar cualquier batalla. Mira, atento
siento que vienen de golpe y pronto estallarán. Y para ir terminando, futuros proyectos. Pues tengo como meta hacer 30 temas para elegir 10 para mi siguiente disco y llevo 23, o sea que estoy casi, la idea es en mayo, yo espero... ¿Qué haces con los 20 restantes? Me los guardo en mi ordenador, sí, a veces se recuperan luego. Compones muy bien, pero ¿cómo es Conchita con las redes sociales y las nuevas tecnologías? ¿Por qué dices pero? Bueno, soy bastante tímida, entonces me cuesta un poco y es verdad que a veces me meto en perfiles de artistas y digo, joder, yo me vendo muy mal, la verdad que me vendo fatal. A veces voy a escribir algo y digo, ¿a quién le importa esto? ¿No? Y lo dejo de escribir. Pero bueno, sí que las utilizo, todos los días me meto un ratito, contesto a la gente, eso sí, por privado siempre y bueno, intento tener los conciertos, ¿no? Y todo lo que hago un poco pues ahí. ¿Te atreves a decirnos tus redes sociales a cámara? Por supuesto. Bueno, el Twitter es Conchita Web y luego el Facebook es Conchita, no sé cómo es lo de Facebook /Conchita, Conchita como sea. Y ya está. Y luego está la página web que es conchitamusic.es. Un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, uno con poderes nada puede detener. Now, everybody. ¿Sientes que tu familia está protegida? ¿Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no? ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extraterrenos del Pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, pavo, pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Pero bueno... Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. ¿Al corte o en bandeja? El Pozo, contigo de principio a fin. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. Sergio, hoy escalopines extraterrenos del Pozo. Que quede claro, Ángel,